Hola, soy José Pedro García, profesor del Grupo Rogle, y en este objeto de aprendizaje vamos a tratar el concepto de cadena de suministro y su gestión, o lo que en inglés se conoce como Supply Chain Management. Para ello, analizaremos una definición de cadena de suministro, una definición de gestión de cadena de suministro y el concepto de focal firm como el elemento diferenciador entre cadenas de suministro. Una cadena de suministro, según la definición de Martin Christopher en 1998, en su libro Logistics and Supply Chain Management, es una red de organizaciones implicadas a través de vínculos, que pueden ser financieros, que pueden ser de materiales o de información, tanto aguas arriba como aguas abajo en los diferentes procesos y actividades que producen valor en forma de productos y servicios en las manos del consumidor último. El concepto de cadena de suministro hace referencia a que no solo nos interesa a nuestra empresa, sino también al proveedor y al proveedor de nuestro proveedor. Y no solo nos interesan nuestros clientes, sino también los clientes de nuestros clientes. Cuando los enganchamos de esa manera visualizamos un concepto de cadena, pero luego en la práctica, cuando entramos dentro de entornos empresariales convencionales, lo que vemos es que tenemos varios proveedores y estos proveedores tienen a su vez muchos proveedores que generalmente también pueden estar conectados entre ellos. Y tenemos varios clientes y nuestros clientes tienen a su vez otros clientes que generalmente también están conectados entre ellos. Es por ello que el concepto de red de suministro o supply network es probablemente más adecuado que el concepto de supply chain. En cualquier caso, como el introductor del concepto de supply chain lo introdujo con el nombre de supply chain, se conoce como gestión de cadena de suministro, como supply chain management, a todo el conjunto de herramientas que nos permiten integrar unidades organizativas a través de una cadena de suministro y coordinar los flujos de materiales, información y financieros para satisfacer la demanda del cliente último. Esta definición de Stadler del 2005 nos permite distinguir dos grandes elementos, el elemento de integración y el elemento de coordinación, o dichos con palabras más clásicas, el elemento de diseño de la red y los elementos de gestión de la red. En el diseño de la red, dado que estamos hablando de conceptos complejos, generalmente no diseñamos en detalle cada una de las cosas, sino que elegimos los elementos que se adecúan, los elementos más o menos sofisticados que se adecúan al sistema que queremos diseñar. Es eso lo que denominamos integración. La integración incluye una selección de socios, es decir, con quién quiero trabajar y sobre todo con quién no quiero trabajar. Cómo vamos a compartir los beneficios de la cadena de suministro, porque el objetivo es común de mejorar la competitividad de la cadena de suministro. Esa mejora de la competitividad va a generar beneficios, pero esos beneficios tienen que ser repartidos de alguna manera y las actividades a realizar tienen que ser coordinadas entre ellas, y eso es lo que denominamos organización en red. Y generalmente ese tipo de organización en red exige un liderazgo, habitualmente un liderazgo fuerte, porque estamos hablando de empresas o instituciones que son relativamente grandes, y la selección del líder, o el líder selecciona a los socios, los diferentes elementos que permiten integrar o diseñar la red de suministro, y una vez diseñada la tenemos que coordinar. La coordinamos con un uso extensivo e intensivo de tecnologías de la información y la comunicación, con un sistema orientado a procesos, es decir, para que todos los elementos de la cadena de suministro se focalicen en el cliente final. Todos debemos pensar no en cada uno en nuestra parcela de actividad, sino en el proceso global, y utilizando herramientas de planificación avanzada que permitan a todos los elementos de la red conocer qué es lo que va a ocurrir y reaccionar de la manera más adecuada para el beneficio de la red y no para el beneficio propio. Stadler propuso este esquema en forma de casa con dos grandes pilares, integración y coordinación, y asumía que para poder funcionar necesitamos utilizar las herramientas clásicas de marketing, de investigación operativa, de teoría de las organizaciones, logística, compras, aprovisionamiento, etc. Un elemento fundamental, como se ha dicho en la gestión de la cadena de suministro, es quién ejerce el liderazgo. Esto es lo que otros autores como Harrison y Van Hoek definen como el focal firm, que es la empresa que gestiona o que diseña o que elige, que indica cómo tienen que funcionar los proveedores de primer y de segundo nivel, que indica cómo tienen que funcionar los clientes de primer y segundo nivel. En general, las empresas, en función de su tamaño, podrían llegar a pertenecer a varias cadenas de suministro diferentes, y en ese caso ellos tendrían su propia red de suministro, con lo cual tendrían que ejercer, o sería diseñada una red sobre la otra. Pero es bastante habitual también que las pequeñas empresas, los pequeños proveedores o los segundos proveedores pertenezcan a una única red de suministro y funcionan al ritmo, según las especificaciones de la denominada focal firm. Es el caso, por ejemplo, de algunas empresas como podría ser Zara, que controlan sustancialmente bien toda su cadena de suministro, o como podría ser
Mercadona, que controla también bien la cadena de suministro, pero luego hay, por ejemplo, en el sector del automóvil se dan circunstancias como que hay determinados proveedores que son proveedores multimarca, es decir, están trabajando igualmente para Ford, para General Motors o para Volkswagen, y en ese caso las diferentes focal firm, que serían las marcas principales del automóvil, tienen que encontrar la manera de que no se produzcan distorsiones entre los diferentes elementos de la cadena de suministro. Hemos visto una definición de cadena de suministro y aprovecho para recomendar el libro Logistics and Supply Chain Management de Martin Christopher. Hemos visto una definición de gestión de cadena de suministro y propongo también el uso o la revisión del libro de Supply Chain Management de Stadler del año 2005 y el libro de Harrison Amanhoek, Logistics and Supply Chain Management, donde se introduce el concepto de focal firm. Muchas gracias.